En el punto de vista anterior hablamos como una de las frases que podría de alguna manera sintetizar, sin la pretensión de abarcar, la plenitud del apostolado y del pontificado de Juan Pablo II era la frase totus tuus, todo tuyo, dicho a la Santísima Virgen María como acto de encomendarse y de confiar totalmente en ella a lo largo de toda su vida, pero especialmente de su pontificado. Decía también que esta frase totus tuus conectaba con otra frase importantísima que creo yo es el otro pilar, la otra síntesis, digamos así, una vez más, sin pretensión de abarcar la magnitud del pontificado de Juan Pablo el Grande. Es la frase: no tengáis miedo, no tengan miedo. Juan Pablo II pronuncia por primera vez esta frase en el comienzo mismo de su pontificado, durante la misa en que es instalado como pontífice, como vicario de Cristo. Allí dice no solamente no tengáis miedo, dice no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, las puertas de los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales. Y de esta forma, Juan Pablo II le dice al mundo que no tenga miedo de Cristo. Y nos dice a nosotros los católicos que no tengamos miedo de anunciar a Jesucristo. Nosotros vemos que muchos de los ataques a la iglesia, al cristianismo, etc., están motivados aparentemente por desprecio o por disgusto. En el fondo este desprecio esconde odio, pero el odio no es la última capa de lo que motiva a que el mundo frecuentemente a través de los medios de comunicación denigren a Jesucristo y denigren a su iglesia. El sentimiento de fondo muy probablemente es el miedo a que Jesucristo les interpele de tal manera que tengan que cambiar de vida. Y existe demasiada gente que mama, que sobrevive de este sistema político, social y cultural corrupto en su buena medida, y que no quiere salir de su propia oscuridad y de su pecado. Y como Jesucristo trae la luz y la gracia, es decir, lo opuesto a la oscuridad y al pecado, entonces es rechazado porque se le tiene miedo. Y por eso es que el Papa le dice al mundo: no tengan miedo. Luego esta frase se va a convertir en una frase que acompaña todo el pontificado. El Papa va a hacer de la frase no tengan miedo uno de los lemas de la Jornada Mundial de la Juventud, lo va a repetir en los encuentros con las familias, lo va a repetir en distintas circunstancias y él mismo lo va a vivir. Juan Pablo II, cuando uno lo contempla, es un Papa que no se ve intimidado ni por situaciones inesperadas, ni por situaciones repentinas, intensas, ni por situaciones agresivas o de desafío. Desde el comienzo de su pontificado, cuando realiza su primera visita a México, algunas autoridades en el Vaticano le decían: Santo Padre, no se puede ir a México, tiene un gobierno masónico secular que no quiere tener al Papa. Juan Pablo II nunca se amilanó con eso. Cuando Juan Pablo II viaja a Estados Unidos, entra al estrado del Yankee Stadium en Nueva York y se encuentra con una multitud de jóvenes que comienzan a dar de alaridos, aplaudiéndolo como si fuera una estrella de rock. Juan Pablo II no se deja presionar por las circunstancias. Toma el micrófono y comienza a bromear y comienza a tomarse el tiempo. Cerca de 9 minutos haciendo sonidos extraños para que los jóvenes no solamente se calmaran, sino que recuperaran su conciencia individual y abandonaran esa actitud de masas, de tal manera que su mensaje llegara a los corazones. Cuando llega a Nicaragua, durante su primera visita bajo el régimen del gobierno sandinista, que simpatizaba con la Unión Soviética y estaba controlada por Cuba, el sacerdote Ernesto Cardenal, que había rechazado el llamado de su obispo de no volverse ministro del régimen,
se hinca de rodillas para tratar de conseguir una foto y tratar de hacer creer al mundo que había recibido una bendición del Papa. La foto que queda para la historia es el Papa con el dedo índice blandiéndolo en advertencia, porque todos sabemos que le dijo: usted tiene que arreglar su situación con la iglesia. Y cuando en esa misma visita trataron de manipularlo y de intimidarlo con parlantes que estaban dirigidos hacia él en vez de estar dirigidos hacia la multitud, con grupos que habían sido contratados, que habían sido traídos por los sandinistas para tratar de intimidarlo, no lo lograron. Lo que hicieron es que el Papa, con más energía, dijera lo que tenía que decir. En Chile, durante su visita que se realizó en el gobierno de Pinochet, un grupo de manifestantes trató de provocar a la policía pinochetista para desatar una catástrofe en la misa masiva. Y cuando la gente, especialmente la que estaba en la zona más externa, más periférica, comenzó a entrar en pánico y podía producirse una estampida y un número masivo de muertes, que es lo que la oposición quería lograr, la oposición marxista, una minoría marxista, quería lograr en medio de esa misa, el Papa advirtió, calmando a la gente y diciéndole: no tengan miedo, el amor es más fuerte, el amor es más fuerte que todo. No dijo más fuerte que todo, digo yo. Les estaba diciendo que era más fuerte que todo, que la violencia, que las malas intenciones, que las respuestas violentas de la policía pinochetista, etc. Un obispo que ya partió a la casa del Padre, pero que durante muchísimos años fue en el Vaticano lo más cercano a lo que he tenido a un mentor, me contaba que esta característica de promover el no tener miedo era algo que acompañaba a Juan Pablo II también en sus actitudes dentro de la curia y en su vida personal. Una vez, estando Juan Pablo II en el hospital, este obispo también estaba en el hospital siendo atendido de otros males. Y de pronto, en el piso en el que estaba, él no sabía, se encuentra con el Papa y obviamente se intimida, ¿no? Y busca irse por otro camino. Pero el Santo Padre, Juan Pablo II, le dice: no, monseñor, venga, no tenga miedo, no había paura. Cuando hubo una reunión de obispos en América Latina que motivó una de sus visitas pastorales a América Latina, el clima que había generado la teología marxista de la liberación contra la presencia de los obispos de la curia, de los cardenales del Vaticano, había creado una sensación de mucho malestar y de cierto pesimismo entre muchas de estas personalidades de la curia de entonces. Y el Papa, que partió a Roma terminando su visita, les dice: coraggio, ánimo, fortaleza, ¿no? Energía, valor. No tengan miedo. No abbiate paura. Una vez más, no tengan miedo. Y efectivamente la personalidad del Papa, que anunciaba con su persona y con esta frase repetida hasta el cansancio a lo largo de su pontificado, es en realidad un antídoto para un problema en el mundo. El mundo se muere de miedo, tiene miedo del futuro, tiene miedo del presente, tiene miedo de la economía, tiene miedo de los accidentes, tiene miedo de dónde va a llevar la tecnología, tiene miedo de que se produzcan catástrofes naturales, tiene miedo de todo. Es una enfermedad contemporánea. Y porque es una enfermedad contemporánea que contamina a los católicos masivamente, que no saben cómo responder a los ataques, que tienen miedo frente a las críticas, que tienen miedo a ser marginados o convertidos en objeto de broma, de ridículo, que tienen miedo de que las leyes sigan cambiando y finalmente ser católico sea prácticamente imposible según las leyes de nuestro país, de nuestros distintos países,
que tienen miedo por todos lados de anunciar a Jesucristo, el Papa les dice: no tengan miedo. No tengan miedo, no porque tienen los conocimientos, porque tienen las cualidades, porque tienen las virtudes, porque tienen la santidad de vida. No, no tengan miedo porque Jesucristo es el que está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Y rendirle homenaje a Juan Pablo II el Grande es absolutamente inútil y hasta puede ser hipócrita si es que no supone de nuestra parte tratar de vivir ese llamado y efectivamente, sin miedo, anunciar a Jesucristo por todos lados. Que tengas un buen día.